de las vacunas para la viruela del mono, puesto que se confirmó el primer caso. Ya lo habíamos comentado el otro día, falta información. Nosotros tenemos previsto una telefónica hoy con la presidenta de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, con ese objetivo, para poder evacuar un montón de dudas, porque estamos en una época en la que todo nos hace acordar a algo peor, ¿no? Cuando empezó el COVID, empezaron las primeras muertes en Europa y acá seguíamos como si nada. Escuchábamos, pero no le dábamos trascendencia. Bueno, ya murieron 2 personas en España, por lo menos hasta el fin de semana, capaz que habrán más. El viernes en Brasil fue el primer caso de fallecimiento. También, otro en Brasil. Bueno, entonces hay algo que enseguida te lleva para aquel origen, el de la pandemia. A ver si está, no, baja un cambio, no te alarmes. Bueno, necesito hablar con un médico que nos cuente, que nos dé más detalles. Por otro lado, la llegada de las vacunas. También me gustaría saber quiénes nos vamos a poder vacunar, quiénes no, porque se dejó de dar la vacuna antiviruela de la viruela por el 77, o sea, hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué efecto tiene residual esas que se dieron hoy ante el avance de esta viruela del mono? Y sobre todo un aspecto muy, pero muy particular que nos llamó mucho la atención, y lo hablamos el viernes pasado, este pronunciamiento de la OMS exhortando a los homosexuales a que reduzcan sus parejas de intercambio sexual, que nos lleva a otro pasado, el del HIV, ¿no? Ojo, creo que estaría muy bueno poder bajar todos estos temas a tierra. ¿Algo para agregar? Sí, la OMS nos está recomendando al día de hoy, hay que ser muy cautelosos con estos temas. Recordemos que el sábado pasado, hace una semana, manejó la alerta de enfermedad con características importantes a nivel internacional, y eso ya es un primer paso fuera de lo que comúnmente ocurre cuando se da algún brote en algún lugar. No está recomendando la vacunación masiva por ahora, y eso es algo para tener en cuenta. Lo segundo, a diferencia de lo que ocurrió en la pandemia, también tratando de ser muy cauteloso, es que no se conocía ese nuevo coronavirus y tampoco había vacunas. Hoy hay vacunas contra esta enfermedad y se habla de una tasa de letalidad baja. La tasa de letalidad es la que tiene que ver con la cantidad de enfermos. La tasa de mortalidad es la que tiene que ver con la cantidad de población. Son dos cosas diferentes. La tasa de letalidad hoy es baja, pero bueno, siempre venimos de una experiencia muy a eso dura. voy. Te dicen A y ese A suena a Z porque venís con el eco, ¿no? Todavía de una experiencia que nos impactó a todos en el mundo, además de habernos hecho perder seres queridos, ¿no? Pero bueno, es verdad, hoy escuchaba también al ministro decir especialmente que era de baja letalidad, ¿no? ¿Vale? No, yo creo que en el camino similar a lo que decía Pepe, ¿no? Creo que hay un antes y un después del COVID con respecto a cualquier enfermedad que uno vea que empieza a aparecer en varios países, ¿no? Y es como que se nos generó humanamente una reacción a pensar que podemos volver a vivir situaciones... Aprensivos, diría yo. Sí, claro, estamos como que, bueno, que no nos vuelva a suceder lo mismo, que no sea algo masivo, que, bueno, miedo a las personas que viajan. Creo que volvimos a eso de, como el caso es importado, digamos, también a eso de ver al que viaja como con un poquito de recelo, ¿no? O pensar si tenés que viajar. Creo que nos generó un temor que antes no tenía la humanidad a lo desconocido. Entonces, más allá de que esta enfermedad ya existía y en otros continentes era habitual ver casos, quizás no con estas características, pero ya es conocida, yo creo que eso, de que empiece a aparecer en distintos países, empiezan a haber cada vez más casos y empieza a expresarse la Organización Mundial de la Salud y demás, es lo que empieza a generar como ese estado de alarma y el de empezar a requerir información. Creo que es eso también lo que nos está pasando. Es como que estamos constantemente buscando información y esperamos el mensaje, en este caso del Ministerio de Salud Pública acá, ¿no? Estamos como muy demandantes también a saber qué hacer para evitar que nos pasen situaciones como la que vivimos. Pero bueno, creo que es bien distinto lo que está sucediendo. Me acuerdo que la semana pasada hablábamos, lamentable el mensaje, creo que Pepe fue clarísimo al final cuando decía que en el país de origen de quien lidera la Organización Mundial de la Salud, está prohibido y penado la homosexualidad, y está claro que es un mensaje, tenía que ver con eso, ¿no? Pero bueno, en un lugar
como en el que estás, claramente de dónde vengas o cuáles sean tus creencias, tenés que dejarlo de lado y no contribuir a generar discriminación, ¿no? Que creo que ese mensaje a lo único que apunta es a generar discriminación. Perdón, y un detalle que no es menor. Están las vacunas y Uruguay ya las está adquiriendo, que también es... Sí, por eso yo lo dije en el arranque, que ya había adelantado la compra. Sí, claro. Están llegando, esa es una gran diferencia con lo que ocurrió hace 2 años. Bueno, porque existen ya las vacunas. Sí. ¿No? Con el COVID hubo que empezar a experimentar de nuevo todo. Por acá, algo breve antes de ir a la pausa. Bueno, ojo con eso del tema de la homosexualidad, porque a todos nos cayó horrible lo que escuchamos el otro día, pero los colectivos LGBT del Reino Unido han tomado debida nota del tema por la proporción de personas que son parte de parejas homosexuales que fueron infectadas por la viruela del mono. Entonces, a partir de esa gran proporción de personas homosexuales es que la gente de la Organización Mundial de la Salud tomó este tema, cayó grueso porque justamente el presidente pertenece a un país totalmente homofóbico, cayó muy grueso. Exacto. Pero hasta los... ¿Lo habría hecho la OMS si el presidente fuese de otro país? Yo no sé, pero lo que sí sé es que la gente del Ministerio de Salud de Gran Bretaña ha empezado a conversar con los colectivos para tener cuidado por el tipo por cómo se contagia y porque justamente la proporción de infectados en personas homosexuales parece ser mayor que la proporción de homosexuales que existen en la sociedad, y eso generó una sospecha de que podía haber alguna conexión. A mí me suena horrible, me suena feísimo, pero tengo la responsabilidad de decirlo porque justamente lo leí hoy de mañana y era un problema. Y una cosa que me llamó mucho la atención, y lo tiro es la cantidad de vacunas que compró Estados Unidos para la viruela del mono. O sea, no es mucho 13 millones de vacunas, pero si lo que se va a hacer es comprar vacunas para los primeros casos o lo que sea, me pareció demasiado. Y eso ¿Otra sospecha te levanta eso? Eso me levanta mucha sospecha. Bueno, profundicemos pero en el bloque siguiente. Fer, así terminamos esta ronda antes de ir a la primera pausa. Bueno, no, yo obviamente que comparto buena parte de lo que se dijo acá, que además tenemos un buen nivel de desinformación, básicamente, ¿no? Faltan montones de datos, pero cualquier cosa que pase de 1.600 a 16.000 en muy poco tiempo y que aumente de 30 a 70 países en muy poco tiempo tiene que llamar la atención. Y llama la atención ahora y en cualquier época del mundo. No es la primera ni pandemia, ni el primer virus que se expande, ni mucho antes del coronavirus sucedían este tipo de cosas y de advertencias. Acá me parece que hay 2 o 3 elementos que nos dan más garantías. Uno, la bajísima letalidad, por lo menos comprobada hasta ahora. 2, que existen vacunas, no hay que salir a fabricarlas de apuro, ni probar, ni nada, existen vacunas ya comprobadas. Y el tercer elemento que me parece razonable es que las vías de contagio más o menos se conoce por la experiencia que hay en la materia. Es decir, la forma de prevenirnos. Yo me acuerdo del coronavirus, no sabíamos ni por dónde venía, ¿no? Si venía por el aire, por el metal, por los cosos, pues si quedaba fijo, si no quedaba, si había que usar tapabocas, si no sabía, era como una guerra en las tinieblas, ¿no? Acá me parece que estamos, primero que el avance que tiene no es el coronavirus, y segundo, existen las herramientas para defendernos de esto, y se conoce la enfermedad, o sea que pero nadie quiere enfermarse de más nada ya ahora. Entonces, no, si por eso prevenir, también que nos preocupemos. Obviamente que el Uruguay se tiene que preocupar como el resto del mundo. Pero por acá, que escuchan mal y repiten peor. Lo de la OMS, que no es santo de mi devoción, lo que dijo es que se limiten las parejas sexuales. Sí, eso lo habíamos dicho así tal cual el viernes. Sí. No la frecuencia, o sea, traten de no ser promiscuos. Entonces, ¿qué? ¿Son más promiscuos los homosexuales que los heterosexuales? Mira, ni te sigo leyendo porque te estás enterrando más. O sea, ¿no? No está planteado en esos términos. No, tampoco era por ahí, ¿eh? Pausa y ya venimos.